doctoral que se basa en cuál es el papel que tiene el TWIC en la inducción de la expresión de diferentes exoncomirnas. Para primero ponernos un poco en situación, si esto va. Vale, para ponernos en situación, vamos a hablar de cáncer de próstata. Y es que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más diagnosticado en hombres y es el quinto relacionado en muertes en ellos. Para su diagnóstico se utilizan 3 variables rutinarias. 2 de ellas son subjetivas del patólogo, que nos hablan sobre la agresividad del cáncer, y por otro lado, del patrón celular del cáncer a partir de una biopsia de próstata. Y por otro lado tenemos una variable que es objetiva, que son los niveles de antígeno prostático en suero. Como he dicho, estas variables nos ayudan a detectar el cáncer, pero en ningún caso nos permite distinguir entre un cáncer que es indolente y un cáncer agresivo, y tampoco cuál va a ser la evolución de este. Por lo tanto, podemos causar a los pacientes sobretratamientos e infratratamientos. Uno de los actores principales dentro del desarrollo del cáncer de próstata es la inflamación. Se ha observado que diferentes citoquinas inflamatorias y factores de crecimiento que son liberados por las células del microambiente tumoral pueden inducir la progresión del cáncer desde una etapa temprana hacia una etapa tardía, provocando una pérdida del pronóstico del paciente. Una citoquina inflamatoria que nuestro grupo conoce muy bien porque la ha estudiado en diferentes patologías es TWIC, es el Tumor Necrosis Factor Related Weak Inducer of Apoptosis. Es una citoquina que se expresa en la membrana de monocitos y macrófagos y que puede sufrir un corte proteolítico a partir de una furina y ser liberada en forma soluble a la circulación. Tanto la forma de membrana como la forma soluble se pueden unir con su receptor bona fide, que es FN14, y activar toda una serie de respuestas biológicas que están relacionadas con inflamación, invasión y migración, entre otros procesos. Nuestro grupo fue el primero en poder detectar en biofluidos de pacientes con cáncer de próstata la presencia del eje formado entre TWIC y FN14. ¿Qué es lo que observamos? Observamos que los niveles de TWIC en semen estaban disminuidos en los pacientes con un cáncer agresivo y esos estaban correlacionados con los niveles de expresión en el sedimento celular del semen de FN14. Esto nos indica que hay un proceso activo de interacción, señalización e internalización del eje en el microambiente tumoral. A su vez, quisimos averiguar si podíamos utilizar el TWIC y el FN14 como biomarcadores del pronóstico de la agresividad del cáncer. Para comprobarlo, quisimos primero saber cuál es el porcentaje de diagnóstico correcto a partir solamente de la variable objetiva que se utiliza actualmente, que es el PSA. Y observamos que podíamos clasificar correctamente el 68,4% de los pacientes. Y en este panel que acaba de aparecer tenemos un panel de biomarcadores que fueron todas esas variables que encontramos diferencias significativas entre los pacientes con cáncer indolente y cáncer agresivo, entre el cual están TWIC y FN14. Y podíamos clasificar correctamente el 91% de los pacientes. Por lo tanto, mejoramos el porcentaje diagnóstico. Así pues, quisimos saber cuál era el papel de TWIC, cuál es su impacto dentro del microambiente tumoral. Y hipotetizamos que posiblemente podría permitir la secreción de exovesículas que podrían irse hacia otras células tumorales o hacia los biofluidos. Y también su impacto dentro de la composición de una molécula que podemos encontrar dentro de estas exovesículas, que son los microRNAs, que básicamente son pequeños fragmentos de RNA que se unen con su ARN mensajero complementario, bloqueando la expresión de este. Así pues, nuestro objetivo es poder identificar cuáles son aquellos exoncomirnas inducidos por TWIC y ver su posible uso como biomarcadores de pronóstico del cáncer de próstata, de la agresividad. En la primera fase quisimos hacer un cribado para saber cuáles son esos exoncomirnas regulados por TWIC. Y utilizamos 3. Hay 2 líneas celulares diferentes. Una es PC3 y otra es NK, muy bien estudiadas dentro del contexto del cáncer de próstata. Ambas líneas las inducimos con TWIC, extrajimos las exovesículas, aislamos los exoncomirnas y estudiamos la expresión de los exoncomirnas.
A partir de unos paneles, unos 770 exoncominas. A partir de unos criterios de inclusión nos quedamos con solamente 14, que son los que aparecen en la parte derecha del PowerPoint. Posteriormente, en una segunda fase, quisimos validar en biopsias líquidas de pacientes con cáncer de próstata, que será realizado en una prostatectomía radical, aproximadamente unos 100 pacientes, los cuales los clasificamos en dos grupos, en low risk y high risk, según una clasificación del ISUP, y a partir de la orina por estimulación prostática y del semen, extrajimos las exovesículas, aislamos exóminas y estudiamos la expresión de estos 14 exoncomirnas. De estos 14 sobreexpresados en las vesículas en semen, que fueron el exoncomirna 2213P, el 2223P y el 315P. A su vez, en orina, encontramos que habían dos exoncomirnas que estaban inhibidas su expresión en las exovesículas, que fueron el 193B 3P y el 423 5P. Posteriormente quisimos ver si había algún tipo de correlación entre las variables clínicas y las variables antropométricas y la expresión de los exoncomirnas. Si hacemos un zoom en las posibles correlaciones que puede tener TWIC con los exoncomirnas, observamos que hay unas correlaciones negativas con los 3 exoncomirnas observados desregulados en los pacientes con cáncer de próstata agresivo. ¿Qué nos puede indicar esto? Que posiblemente la disminución de los niveles de TWIC en semen podría estar correlacionada con el aumento de la expresión de los microRNAs en el semen. Posterior a ello, construimos un modelo para poder predecir la agresividad del cáncer, en el que incluimos los 5 exoncomirnas desregulados, el TWIC en semen, el PSA en suero, la edad y la testosterona. Y realizamos un algoritmo en R, que es el Variable Importance Projection, que es el VIP Score, que nos permite saber cuál es el peso de cada variable dentro del modelo. Así pues, nos quedamos con solamente las 5 que observamos, dentro del cuadro, que fueron los 3 exoncominas en semen, el TWIC en semen y el PSA total en suero. Posterior a ello, realizamos diferentes curvas RO, que nos obtuvimos las diferentes áreas bajo la curva, que nos permite saber qué fiable es el modelo, la sensibilidad y especificidad, que es el porcentaje diagnóstico de casos agresivos y el porcentaje diagnóstico de casos negativos, es decir, agresivos y indolentes, y el porcentaje correcto de diagnóstico de los pacientes. De todos estos modelos nos quedamos que tenía el porcentaje diagnóstico mayor, que era formado por el TWIC en semen, el exoncomina 2213P y el exoncomina 2223P. Si comparamos con el anterior panel, es cierto que perdemos un 3% de diagnóstico, pero pasamos de tener 7 biomarcadores en 3 muestras biológicas a solo tener 3 biomarcadores en una sola muestra biológica. Por lo tanto, ahorramos tiempo y ahorramos también economía. También observamos que al añadir en cada combinación el exoncomina 2213P, observamos que mejoraba por el diagnóstico. Así pues, pensamos que tiene un papel relevante en el desarrollo del cáncer de próstata. Y quisimos saber cuáles pueden ser las dianas que tiene el exoncomina 2213P y las estudiamos a partir de 3 softwares con los criterios que podéis ver aquí abajo. Los únicos genes que entraban dentro de todos los criterios eran los 12 que observamos en la parte izquierda de PowerPoint y quisimos saber si estaban regulados por TWIC, que estudiamos su expresión génica. De los 12 genes solo habían 2, que era el TCF12 y el NLK, en la cual su expresión estaba reprimida a partir del estímulo de TWIC. TCF12 es un factor de transcripción que se ha visto relacionado en procesos de migratorios y de diferenciación celular, y NLK es una quinasa relacionada con las MAP quinasas, que se ha visto que tiene un papel crucial en múltiples procesos relacionados con cáncer. Así pues, quisimos estudiar la expresión proteica de estos dos genes, con diferentes condiciones. La primera condición que estudiamos fue si TWIC regula su expresión. Y en ambos casos observamos que la expresión génica estaba disminuida más sensiblemente en el caso de TCF12. Por otro lado, quisimos ver si el 2213P tiene como diana ambos genes. Y observamos que en la condición en que metimos el inhibidor 213P, la expresión génica aumentaba respecto al control. Y por otro lado, quisimos saber si TWIC regula la expresión de dichos genes
mediante el 2213P. ¿Qué es lo que observamos? Que realmente sí, hay un aumento de la expresión de ambos genes, pero la expresión no llega a los niveles de la condición con solo inhibidor. Por lo tanto, sí que podemos asegurar que TWIC, mediante el 2213P, puede regular TCF12 y NLK. Así pues, podemos concluir que TWIC induce la secreción de exovesículas y puede modular la composición de exoncominas dentro de las vesículas, que los niveles de TWIC y la expresión de exoncominas 2213P y 2223P en semen nos pueden ayudar a predecir la agresividad del cáncer. A pesar de ello, tenemos que confirmar y validar nuestro panel con otras cohortes de pacientes. Y por último, que tanto TCF12 como NLK son diana de exoncomina 2213P y podrían estar relacionadas con la agresividad del cáncer. Muchas gracias por vuestra atención y también quiero dar las gracias a todos los colaboradores y todas las empresas y instituciones que nos han permitido financiar los proyectos y espero vuestras preguntas. Vale, muchísimas gracias por la charla, ha sido un trabajo súper interesante. Y sí que tenemos aquí una pregunta que quieren saber cuál es el método que habéis utilizado para extraer los exomicroRNAs. Muy bien. Hay diferentes métodos para poder extraer los exomicroRNAs. En el primer caso, bueno, primero hay que aislar las exovesículas y diferentes modelos. El más fiable porque se utiliza más es la ultracentrifugación, pero en nuestro caso, al no disponer de ultracentrífuga, utilizamos un kit que viene de Qiagen, en el cual primero se aíslan las exovesículas y el siguiente paso, a partir de la lisis de estas exovesículas, se aísla el RNA que está dentro de esa exovesícula. Pues, para corroborar también que estamos aislando correctamente las exovesículas, lo que hicimos fue diferentes fotos con microscopía electrónica de transmisión y corroborar que tenemos exovesícula a partir también de Western blots de marcadores de estas exovesículas, como CD81, CD63, el Hitchcock 70 o el TSG 101. Pero Vale, básicamente es un kit de extracción. Vale, pues muchísimas gracias. Vale, pues vamos a dar paso a la siguiente ponente.